Colombia versus Venezuela en aviones de guerra. ¿Quién tiene los mejores? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video haré una comparación del poder aéreo de las fuerzas militares de Colombia y de Venezuela y ver qué país está mejor equipado en el aire ante un hipotético conflicto bélico. Y bueno, sin más, empezamos con el versus, a ver qué opinan. Poder aéreo colombiano. 5. Helicóptero utilitario Sikorsky UH-60 Black Hawk. El Sikorsky UH-60 Black Hawk es un helicóptero utilitario de carga media bimotor con rotor de 4 palas, fabricado por la compañía estadounidense Sikorsky Aircraft. Los Black Hawk pueden realizar un variado tipo de misiones, incluyendo el transporte táctico de tropas, guerra electrónica o evacuación médica. En operaciones de asalto aéreo puede transportar una escuadra de 11 soldados con su equipo o un obús M102 de 105 mm con 30 proyectiles y 4 servidores de pieza en un solo viaje. En otra alternativa puede llevar 1170 kg de carga externa o 4050 kg de carga interna. El Black Hawk está equipado con aviónica y electrónica avanzada para incrementar la supervivencia y poder de fuego. Colombia es el principal usuario del UH-60 Black Hawk en Latinoamérica, con alrededor de 114 helicópteros en servicio en el ejército, la fuerza aérea y la policía. Son empleados activamente en operaciones militares de alta intensidad contra los grupos delincuenciales que operan en el país. Para esto están artillados con ametralladoras Minigun de 7,62 mm. 4. Avión de ataque Douglas AC-47 Spooky Fantasma. El avión fantasma de la Fuerza Aérea de Colombia, en realidad un Douglas AC-47 Spooky, derivado del avión de transporte Douglas C-47 Skytrain. La versión militar del DC-3 es un avión de ataque pensado para proporcionar apoyo aéreo cercano a las tropas de tierra. El fantasma puede volar durante 10 horas seguidas y tiene un circuito de cámaras de alta potencia debajo del morro. Está equipado con un potente FLIR, que es una especie de radar satelital y una pantalla. Detecta cualquier movimiento en tierra. El fantasma combatió a las FARC y el ELN desde su llegada al país hasta el día de hoy. Durante casi 40 años ha efectuado más de 20.000 operaciones. En 1986 la Fuerza Aérea Colombiana adquirió 6 de estas aeronaves. En 1991 fueron repotenciadas y en 2020 se perdió un avión en un accidente. El arma principal de estos aviones son cañones de la familia GAU. 3. Helicóptero de ataque H-60L Arpía-4. El H-60L Arpía-4, también denominado simplemente Arpía, es un helicóptero de ataque desarrollado por la Fuerza Aérea Colombiana con asesoramiento israelí a partir del UH-60L Black Hawk, resultado de la necesidad de la Fuerza Aérea de Colombia de tener un helicóptero de ataque como medio de disuasión frente a un enemigo externo. El Arpía es esencialmente un UH-60L al cual se le ha añadido más equipo y armamento tanto interna como externamente. Los Arpías son los únicos helicópteros de ataque con los que cuenta Colombia actualmente. Tienen por misión brindar apoyo de fuego a los combatientes en tierra. El Arpía está equipado con una moderna electrónica. Un sistema FLIR en el morro le proporciona toda la información que necesita el piloto para combatir desde el aire a las amenazas en tierra. El armamento que emplea el Arpía-4 para sus misiones es muy potente. Dos cañones NC-621 de 20 mm son el arma principal del helicóptero. Para misiones antitanque cuenta con misiles antitanque Spike NLOS con un alcance máximo de 32 km y cohetes no guiados de 70 mm. 2. Aviones de ataque T-27 Tucano y AV-29 Super Tucano. En el 2013 se inició el proceso de modernización de 13 de los 14 aviones T-27 Tucano de la Fuerza Aérea Colombiana.
para alargarles la vida operativa por al menos 15 años más. Los trabajos comprendieron la modificación de todos los sistemas de aviónica con un nuevo sistema de visualización del tipo Coban, pantallas digitales dobles multifunción, remoción completa del cableado de la aeronave, actualización de los sistemas de planos y trenes de aterrizaje, refuerzos estructurales, así como el cambio estructural de sus alas, cambio de antenas, etc. Por otra parte, en el 2005, Colombia compró a Embraer 25 aviones AV-29 Super Tucano. El AV-29 puede ser usado en misiones operacionales de apoyo a la seguridad interna y acciones antiterroristas. Aterriza en pistas de hasta 500 metros, alcanza una altura de 35.000 pies y vuela a una velocidad máxima de 550 km por hora. Una de las fortalezas del Super Tucano es la capacidad de lanzar bombas guiadas de precisión. Esta virtud del avión es fundamental para las operaciones contra guerrilla, ya que estas mayormente se esconden cerca de los pueblos o aldeas y golpearlos con armamento guiado reduce significativamente los daños colaterales. En cuanto al armamento, el Tucano está armado con 2 ametralladoras de 12,7 mm en las alas, posee 5 estaciones de armamento bajo las alas y el fuselaje, en donde puede llevar bombas guiadas y bombas de propósito general, misiles aire-tierra, misiles aire-aire, contenedores de ametralladoras y contenedores de cohetes. 1. Cazas Kafir C-10. En 2018, la empresa israelí IAI modernizó 22 cazas Kafir C-10 de la Fuerza Aérea de Colombia. Esta modernización incluyó el suministro de 6 radares ELM-2052 de escaneo electrónico activo AESA. Estos radares tienen un alcance de detección superior a los 100 km, aumentando las capacidades de combate aire-aire y aire-tierra. También se suministró 6 misiles aire-aire de largo alcance y Derby-ER. Este misil de radar activo tiene un alcance máximo de más de 100 km. La nueva cabina modernizada con comandos de vuelos OTAS incluye una mira sobre el panel de control HUD mejorado, 2 nuevas pantallas planas multifunción a color de 4,4 pulgadas, 127 x 177 mm, mostrándose la información del nuevo radar en la pantalla izquierda, mientras que la derecha normalmente presenta parámetros de vuelo. El Kafir C-10 alcanza una velocidad de Mach 2, su alcance es de 2000 km. Cuenta con 9 puntos en donde llevar el armamento con una capacidad de hasta 7.500 kg. Poder aéreo venezolano. 5. Aviones de entrenamiento ataque ligero T-27 Tucano. En 1986, Venezuela compró 32 aviones Embraer MB312 AT-27 Tucano. De los 32 aviones adquiridos, actualmente 18 estarían en condiciones de operatividad y a 5 de ellos se les hizo el overhaul entre el 2021 y 2022. Estos aviones, la aviación militar de Venezuela los compró junto con un conjunto de sistemas de armas para que también estén listos a cumplir misiones de apoyo aéreo cercano. Estas armas son lanzacohetes SBAT-70 de 70 mm, producidos por la firma brasileña Avibras. Lanzacohetes LAU-32A de 70 mm de la firma belga FN Restal. Ametralladoras FN HMP de 7,62 y 12,7 mm. Y bombas estadounidenses de caída libre Mark 82 MK82 de 500 libras. 4. Helicópteros de ataque Mi-35 M2 Caribe. En el 2005 se compraron un total de 10 helicópteros de ataque Mi-35 M2 Caribe para el ejército venezolano, los cuales fueron fabricados en el 2006. Hasta la fecha, 2 helicópteros se han perdido en accidentes. El primero de ellos ocurrió el 5 de febrero del 2019 y el segundo el 9 de septiembre del 2020. El Mi-35M es un helicóptero de combate con un poder de fuego medio, con una longitud de 17,5 metros y una altura de 6,5 metros, cuya misión es el apoyo aéreo a tropas que combaten en tierra. También sirve como escolta de aeronaves de transporte ligero y pesado. El Mi-35M2 puede volar a una altura tope de 5.600 metros y posee una velocidad máxima de 310 km por hora.
el helicóptero más veloz de Venezuela. Igualmente posee una bodega de carga, la cual puede alojar 8 comandos con todo este equipo para realizar misiones de asalto e infiltración. Los Mi-35M2 del ejército bolivariano tienen como armamento orgánico un cañón doble GSH-231 de 23 mm, coheteras S-8 de 80 mm, cada cohetera lleva 20 cohetes, y misiles aire-tierra antitanque 9M120 Atacama-V. Estos misiles tienen un alcance de 6 km y pueden penetrar hasta 800 mm de blindaje de acero. Están equipados con motores turboeje Klimov VK2500 para operar a gran altitud y poseen equipos de control de tiro integrado y electrónica moderna. 3. Avión de entrenamiento ataque ligero Hundun K-8W Karakorum. La aviación militar de Venezuela compró desde 2008 un total de 27 aviones de entrenamiento ataque ligero Hundun K-8W Karakorum. El primer lote de 18 aviones llegó al país en el 2010 y en 2013 se compran 9 aviones adicionales, los cuales llegan al país en el 2016. De estos 27 aviones, 4 se han perdido en accidentes. El primer accidente ocurrió en julio del 2010, 4 meses después de que los aviones llegaran a Venezuela. El segundo accidente ocurrió en noviembre del 2012, el tercero el 20 de julio del 2013 y el cuarto el 18 de junio del 2022. El K-8W Karakorum es un avión de entrenamiento biplaza y ataque a tierra ligero. Puede realizar maniobras de ataque a tierra, misiones de vuelo nocturno en todo tipo de clima y misiones de ataque de penetración profunda, volando bajo entre las montañas para no ser localizado por los radares enemigos. El versátil K-8 ofrece a su vez cierta capacidad para realizar prácticas de vuelo de pilotos en misiones de combate aire-aire contra otros aviones de combate enemigos y misiones de ataque a tierra, prácticas de maniobras aéreas para combate aéreo cercano, dogfight, entre otras características. 2. Cazabombarderos F-16 Block 15. En 1981, Venezuela compra a Estados Unidos 24 cazas F-16A/B Block 15 Fighting Falcon, 18 aviones F-16A monoplazas y 6 aviones F-16B biplazas. Los cazas fueron entregados entre 1983 y 1985, siendo Venezuela el primer país en Sudamérica en operar cazas de cuarta generación. Los cazas fueron actualizados en la década de los 90 con motores más potentes y un designador de blancos Rafael Lichtling 1. En el 2005 se inició un proceso de modernización de media vida MLU, pero ese mismo año Estados Unidos comenzó a vetar la venta de armas a Venezuela, por lo que la modernización no se pudo llevar a cabo. De los 24 cazas adquiridos originalmente, se estima que actualmente 19 aún se mantienen en servicio activo. 3 aviones se han perdido en accidentes y otros 2 F-16A han sido desincorporados y ahora son exhibidos como piezas estáticas de museo. El F-16 es un avión táctico polivalente supersónico y monomotor. Fue diseñado para ser un caballo de batalla con buena relación coste-rendimiento que puede desempeñar varios tipos de misiones y mantenerse preparado constantemente. Aunque originalmente fue diseñado como un caza ligero de acuerdo con las reglas de vuelo visual diurnas, fue evolucionando hasta convertirse en un extraordinario cazabombardero todo tiempo. Sumamente ágil, el Fighting Falcon puede tirar maniobras a 9G y puede alcanzar una velocidad máxima por encima del Mach 2. Tiene 11 puntos de una carga de armamento con una capacidad de 7.700 kilogramos, donde puede llevar bombas y misiles. 1. Cazabombarderos Sukhoi Su-30 Mk2. En julio del 2006, el gobierno de Venezuela compró 24 aviones de combate Sukhoi Su-30 Mk2 a la Federación Rusa. Los 4 primeros aviones llegaron a Venezuela en noviembre del 2007. Hasta la fecha se han perdido 3 Sukhoi Su-30 Mk2 en accidentes. El primero de ellos ocurrió en septiembre del 2015, el segundo en octubre del 2019 y el tercero el 2 de julio del 2023, por lo que actualmente ya solo quedan 21 aviones Su-30 Mk2 en servicio. El Su-30 es un nuevo caza multirol bimotor pesado de cabina biplaza, largo alcance y capacidad de combate tipo multipropósito. Puede atacar y defender en la misma plataforma de vuelo. También puede efectuar misiones de patrulla y guía de ataque, operar en misiones CAP, patrulla aérea de combate en larga distancia.
misiones de ataque a tierra y ataque naval, misiones de comando aéreo de batalla, entrenamiento de pilotos, escolta y combate contra otros aviones caza. El Su-30 utiliza un radar muy moderno denominado radar N001VEP, el cual puede emitir endofrecuencias y barrido electrónico, puede hacer cartografía digital y seguimiento de blancos terrestres con el sistema Doppler, así como detectar un blanco del tamaño de un camión a 100 km y un grupo de tanques a 75 km de distancia en modo aire-superficie. En el modo de combate aire-aire puede seguir 10 blancos enemigos al mismo tiempo, clasificándolos según su peligrosidad, y puede atacar 2 blancos elegidos por el piloto. También puede efectuar misiones de ataque naval, transportando misiles tipo aire-superficie, con misiones de ataque con vuelo rasante sobre el mar. Las características más resaltantes de los Su-30 Mk2 son: capacidad de carga externa de armamento de 8000 kg, velocidad máxima superior a Mach 2, alcance máximo sin tanque de combustible externos de 3000 km. Estos aviones están armados con los misiles aire-aire de largo alcance Bimpel R-77 y Bimpel R-27, misiles antirradar KH-31P, misiles antibuque KH-31 y los misiles aire-superficie de crucero KH-59T o BOT